Buenas, buenas, 27 de septiembre, 10:15 de la noche. Hoy grabamos tarde, pero no tan tarde como No tan siempre. tarde. Sí. ¿Cómo está Ana Cris? Todo bien, Richard. Saludos a vos y a todos los costarricenses que como siempre nos brindan el gusto de estar aquí con nosotros. Sí, es un verdadero honor que nos vean y lo que vamos a ver el día de hoy es Convergencia, que sale mañana, 28 de Ajá. septiembre a las 5 de la 5 de la mañana. mañana. Vamos a ver Ajá. lo que ha pasado el día de ayer, viernes 26, y el día de hoy, sábado 27, que han pasado Sábado varias cositas, 27. ¿verdad? Varias Entonces, ¿con qué cositas. comenzamos? Nos vamos para el Levi's de Pavas, donde estuvo la inauguración de este nuevo centro que es como una alianza que se pudo hacer con el cooperativismo y que ha sido una tónica que se trae desde un Levi's de San Rafael San Rafael abajo Desamparados. También hubo otro muy bonito que se inauguró en Carrillo, en Guanacaste, y viene este que está ligado también a esta modalidad, que trae pues todo un servicio médico completo a los servicios primarios que da la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces vamos a escuchar una pequeña intervención del señor presidente donde habla de una cantidad ahí de temas que me parecieron importantes que escucháramos. Listo. El presidente sí que ha hecho inauguración de obras estos días. Debe tener una condición física envidiable para poder aguantar ese trote. Sí. Vamos a escuchar entonces. Don Freddy, cooperativistas, niños, les voy a decir, soñar vale la pena, porque hoy ese sueño de ustedes, ese sueño de miles de costarricenses, toma forma, se solidifica en este EVAIS de Pavas y en todo lo que hacen. Yo también, don Freddy, tengo sueños. Un sueño compartido por quienes sueñan con un país mejor. Y especialmente en este mes patrio, donde estamos a punto de conmemorar el Día de Mora y Cañas. Pienso en el sueño que ellos tuvieron en uno de los momentos más oscuros de esta nación. De hecho, dieron la vida por ese sueño. De hecho, los mismos filibusteros en diferente momento histórico, por las mismas intenciones y objetivos, los que fusilaron a Mora y a Cañas, hoy defienden intereses nocivos para la gente de Pavas y el pueblo de a pie. Mora y Cañas entendieron que la patria se defiende con valentía y con unidad. Entendieron que la patria se defiende con acciones, con obras que beneficien al pueblo. Pero vean qué curioso. Hay gente que escupe al legado de Mora y Cañas, gente que le dio vuelta a ese mensaje. Y me refiero en los últimos semanas, los últimos días, a 15 magistrados y 34 diputados y un fiscal general que lo que entendieron de Mora y Cañas era que había que atacar a la patria, que había que atacar a la democracia y al pueblo. No oyeron a Mora ni a Cañas, oyeron a los filibusteros internacionales y a los filibusteros criollos que había en esa época. ¡Vergüenza! Dele, Ana Cris.
Bueno, este discurso lo dio el señor presidente, como les dije, en el marco de la inauguración del EVAIS de Pavas que viene hilado, ¿verdad?, con las otras inauguraciones que tienen que ver con el cooperativismo. Acá el discurso tiene que ver porque precisamente se va a dar el aniversario de el fusilamiento de Mora y Cañas y se da muy acertado en el momento indicado costarricense, sobre todo con todos los acontecimientos dados en esa misma semana, precisamente el lunes anterior. Entonces, por eso se da este tipo de discurso que tiene que ver con esto. Por cierto, que pronto estará, si no me equivoco, el señor presidente también en Punta Arenas haciendo una serie de inauguraciones. Allí por ahí estuvo uno de las diputaciones del oficialismo dando pues reacciones al respecto de dónde iba a ir, dónde iba a estar y por supuesto irle a dejar pues el arreglo floral que se le deja a el monumento de Mora y Cañas. Sí, de hecho el lunes está inaugurando un EVAIS en Esparza, si no me equivoco, Así y me es. imagino que hay más actividades por todo ese sector, ¿verdad? Vamos a ver, después de lo que pasó, Ana Cris se refiere muy bien a lo que pasó el lunes anterior, que fue la votación del levantamiento de la inmunidad del presidente, donde no se logró obtener los 38 votos necesarios, únicamente 34. Em, el presidente está fortaleciendo un discurso que reafirma la postura o lo que ha venido manejando desde hace mucho tiempo. De hecho, en el octavo mandamiento, el día de ayer, viernes, él hizo mucho énfasis en eso, ¿verdad? Vamos a Ujú. ver, quiero aclarar lo siguiente. El presidente no ha visto con buenos ojos, obviamente, en ningún momento la solicitud de levantamiento de su inmunidad, porque considera que es un, un acto que no está fundamentado en algo verdadera. Primero, veraz para él, ¿verdad? O sea, no es veraz lo que se está estableciendo en la acusación. Y Exacto. segundo, que es como consecuencia de un enfrentamiento que él ha tenido ya no únicamente con el Poder Judicial, sino con ese status quo, esa estructura de poder que ha habitado, estoy hablando del planteamiento del presidente, Sí, que ha habitado o que se ha formado, fortalecido, través de según el los planteamiento años. del presidente, en el país, ¿verdad? Y Ujú. parte de eso, pues, incluye al Poder Judicial. De hecho, por ahí está circulando un video del 2022, antes de cumplir un mes en el cargo. El presidente fue a la Corte Plena, donde están los 22 magistrados, y sin más ni menos, ¿verdad? Les reclamó que por favor asumieran una actitud, vamos a decirlo, patriótica Ujú. ante el trabajo que ellos tienen que llevar a cabo. Entonces, es algo bastante delicado, de hecho, pero el que no le hayan levantado la inmunidad fortalece el discurso del presidente justamente porque ya ese caso, el caso del presunto delito de concusión que no se elimina sencillamente, espera, se congela hasta que el presidente pierda la inmunidad, eh, queda ante la opinión pública como un fallo de la fiscalía. O sea, no se puede tomar de otra manera. Yo ayer estaba justamente en la actividad del octavo mandamiento que estábamos Ana Cris y yo del primer año del octavo Aniversario. mandamiento. Estaba hablando con algunos abogados penalistas y me decían justamente eso. O sea, el planteamiento fue muy malo, muy débil, ¿verdad? Y evidencia que hay temas profundamente necesarios que atender en la Fiscalía General de la República. Entonces, ¿quién queda mal? Pues queda mal la Fiscalía, queda mal el Poder Judicial, quedan mal los 15 magistrados que votaron para mandar el expediente a la Asamblea Legislativa, quedan mal los 34 diputados que votaron a Que favor votaron a de favor. levantar la inmunidad en medio de ese montón de Inconsistencias. inconsistencias. Ujú. Pero bueno,
ya sabemos que eso ya, ese tema ya se cerró, el del levantamiento de la inmunidad por ahora, porque podrían presentar otro caso para volver a analizar el tema del levantamiento de la inmunidad. Sin embargo, el discurso del presidente se fortalece. Si hablamos de ganadores, ¿verdad? Es el discurso del presidente, justamente. Correcto. De hecho es así. Eso es ganadores y perdedores, pero a todo indica que lo que hacemos es fortalecer y reafirmar el discurso que él tiene. No sé, Richard, era el reportaje de televisión, estoy como en el orden de los... Dígame Sí, usted con cuál ok, seguimos. vamos a ver el siguiente tema, costarricenses, porque esto lo traemos de la semana pasada. Resulta que recuerden que en el Convergencia anterior hablamos que hubieron unos pescadores haciendo una manifestación a las afueras del Tribunal Contencioso Administrativo, no sé si lo recuerdan. Bueno, entonces afortunadamente a José Luis Rodríguez, el Puma, el reportero de televisión, fue allá y estuvo en un barco en vivo y a todo color, ¿verdad? Y el señor pescador, que bueno, en este momento no tengo nota del nombre, pero ciertamente esto es importante porque ellos hacen una alusión del proceso, la cantidad, el contexto de la situación, la cantidad de personas que dependen. Inclusive me llamó muchísimo la atención que el pescador le hace el detalle a José Luis de que no son solamente 8.000 personas. A ver, ellos salen aproximadamente cada 3 meses a alta mar. Cuando salen a alta mar, ellos hacen lo que se le llama un alisto. ¿Qué es un alisto? Un alisto es como una compra de comida gigantesca para 3 meses, un poco más. ¿Por qué? Porque están en alta mar. Allí hay que comprar todo, hay que llevarlo porque ahí no hay nada. Entonces, obviamente ellos deben de hacer ese alisto de alimentación para toda la embarcación que se va a ir a viaje, ¿verdad? A alta mar para hacer su trabajo. Entonces, él puso en perspectiva los gastos que se dan, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de las verduras, de los huevos, de la carne, todo el sinfín de pymes que se benefician de esos gastos. Inclusive hablaron de las sodas, de las mujeres que son solteras, que tienen una sodita ahí en Punta Arenas y que le compran ellos a ellas. Entonces, esto es una cadena que obviamente está afectando a muchísimas personas más que las 8.000 familias de las que se había nombrado originalmente. Sí, nada más para terminar de poner eso en contexto, ¿verdad? Me imagino que vienen viendo la serie de informaciones alrededor de esto. El gobierno le dio los permisos a los pescadores, permisos que necesitaban para poder ir a ciertas áreas, ¿verdad? Hacer los procesos de pesca y todo el asunto. Hasta le dieron algunos motores para que pudieran ayudarse con eso. Y ellos comenzaron a trabajar. Y en ese proceso ellos fueron y comenzaron a pescar justamente y hubo una persona, un abogado, Walter Brenes, si no me equivoco, ¿verdad? Walter Correcto. Brenes es un abogado ambientalista Ambientalista. que lo que hace es meter un recurso, ¿verdad? Y el Tribunal Contencioso Administrativo le dice, ok, paralicen inmediatamente la actividad pesquera. Ellos están en alta mar, tienen ¿cómo se llama? El producto ahí, pero no pueden traerlo, no pueden desembarcarlo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Pues obviamente los pescadores, día que no pescan, día que no comen. O sea, día Exacto. que no trabajan, día que no tienen para Enfrentar, subsistir. sí, la subsistencia, la Y, manutención de su familia. correcto, y José Luis Rodríguez ha estado dándole seguimiento a ese tema, ¿verdad? Y como dice Ana Cris, pues ahora de ahí se falta mar, ¿verdad? A ver cuál es la situación y eso es lo que vamos a ver. Pesca, valga la redundancia, no lo va a poder exportar, teniendo una planta exportadora a Estados Unidos de pescado. Entonces, bueno, gracias por atendernos aquí en Altamar, a Noticias Televisión. Y bueno, es una medida cautelar que, por cierto, estuvimos este jueves en una manifestación, más de 2.000 pescadores allá frente al Tribunal Contencioso Administrativo. Pero es serio esto. Ahorita ¿cuánto tiene acá en este barco que no puede vender? Este barco viene 70 toneladas de pescado.
eso conlleva una logística en que al prohibir eso, se prohíbe las exportaciones. La gente no cree el daño que hacen, pero ¿qué es lo que pasa? Que la exportación en Costa Rica, el consumo no es tanto. Entonces, tenía los papeles de 3 contenedores para sacar el día lunes y ya Procomer me los cancelaron. Entonces, por eso el barco no puede descargar, está cargado. Hoy es de viernes y está cargado, no sabemos qué hacer. Tiene 5 días. ¿Podemos ver la mercadería que tiene acá, don Sergio? Vamos a verla, aquí en las tomas de mi compañero. Se llama el freezer, el túnel de congelación, porque este es un barco congelador, no es de hielo. ¿Cuál es la diferencia entre un barco de hielo y un congelador? El congelador es como un freezer, como una refrigeradora que metes el producto y congela. El de hielo es el que le echa el hielito y lo mantiene. Okay, él mismo está congelando, este barco congela solo, no hay que ponerle hielo. No, para eso son las plantas, ahorita te enseño los compresores, las plantas y todo para que produzca como un congelador, digamos, de una casa, ¿no? Él está trabajando como si tuviera electricidad, solo que con diésel. Ahorita tenemos ya una semana y estarle metiendo frío porque si no perdemos la calidad del pescado, porque tenemos unos veterinarios que nos miden la calidad del pescado, tenemos sensores en cada nevera que si nos pierde 2 grados de temperatura no podemos exportar y pierde la calidad del pescado. Sobre todo que usted exporta a nivel, bueno, obviamente exportar a nivel internacional, pero también a nivel nacional. Y como el veterinario de gobierno y el de nosotros, de los médicos regentes, no podemos quitarle el frío al pescado porque nos baja 2 grados de temperatura, ya no podemos vender. No es comestible. 70 toneladas, ¿qué pescado hay acá? La problemática que se dio es con el tiburón, tiburón gris y el tiburón sedoso, ¿es así? El gris, el mismo sedoso, el zorro y el zorro. Se tira eso, pero a la hora de llegar te conlleva todo. ¿Qué conlleva todo? De que no se puede sacar esto, entonces al venderlo al mercado nacional, si se vendiera todo, a la hora de llegar perdés un 50% del valor porque Costa Rica no consume no tiene mucho consumo de esto. Esto es exportación a México porque es primera calidad. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que el pescado, si ves la frescura que mantiene, aquí digamos, voy a sacar uno para que lo vean. Sí, señor. Vamos a ver un pescado que nos va a mostrar don Sergio. Él es el dueño, bueno, que ha sido marinero toda la vida, pescador toda la vida, y es el dueño. Vamos a dar las tomas de mi compañero Steven Arroyo. Como ustedes pueden ver, estamos en vivo acá desde alta mar, donde está el Tarzán 6, esperando para poder bajar esas 70 toneladas. Aquí está. Y aquí vemos las aletas también, don. En Costa Rica nosotros tenemos que tener un reporte de unidad de pescado. ¿Qué es un reporte de unidad de pescado? Que este pescado se cuenta cuando se mata por unidad. Se cuenta, tenemos unas cámaras de un ordenamiento de pesquería a nivel de Francia, que estamos trabajando en este barco, que tenemos inteligencia artificial, que va contando directamente a Francia, a Incopesca, y un humano, un biólogo marino, que anda en el barco. Entonces, el biólogo cuenta, este pescado salió, él lo mide, y la inteligencia artificial a ver qué margen ¿cómo se margen de error, tal vez. Margen de error ahí. Ok, si este fue un tiburón de 2 metros, ok, ¿cuánto mide en tiempo real? ¿Cuánto llegó al puerto? Si llegó para eso, no, y cuánto se va contando, se pesa y se va esquivando. Don Sergio, 70 toneladas, solo hablemos del producto. ¿Cuánto es eso? Guárdelo, por favor, sí, perdón. Sí, claro. Cerramos ahí. ¿Cuánto es la pérdida para usted? Ahorita, en los 3 contenedores que perdí, que me rechazaron, que ya estaban los papeles, al día ya estaban los contenedores pedidos, ya estaban en muelle todo, en eso, para que tengas una idea, de 1.500 colones que se venden internacionalmente, lo tengo que vender como a 700 colones. En otras palabras, un 50%. Un 50%. En números totales, ¿cuánto está perdiendo? No sé, ¿cuántos millones? Y por poco, así, para no ir muy duro, no, 25, 30 millones. 25, 30 millones, sin contar los 3 meses que ellos pasaron afuera, en aguas internacionales, pescando, y sin contar, perdón, también, y hay que decirlo, sin contar que se queda sin trabajo usted y a la familia de cuántos pescadores. Ahorita, digamos eso, sin contar todo eso, ¿no? Pero también tenemos otro problema de que este barco, como está cargado, lo pueden ver y podemos ver todas esas neveras, están cargadas, tenemos que mantener frío. El consumo de esta planta diaria, que es una máquina Mitsubishi de 260 caballos, son 170 galones diarios. 170, ¿podemos ver esa máquina? Sí. ¿Dónde es que lo enfría? Para que la gente vea. 170 galones diarios, más el guarda de noche, el guarda de día y pagar un muelle que esté profundo para que no se joda, porque ya se jodieron las bombas. Entonces se joden las máquinas. Ok, perfecto. Vamos a ver dónde está vamos a seguir a don Sergio acá, quien nos va a mostrar dónde están estas plantas para que vean cómo se mantiene esto día y noche. No hay un solo momento en que el barco, es un congelador, por decirlo así. El barco, para hacer un congelador, tiene que tener plantas, y estas plantas tienen que funcionar día y noche. Ahí las estamos viendo. Claro, lo que es un cuarto de máquina de un barco. Ok, perfecto, vamos. Podemos verlo desde acá, don Sergio. Cortemos ahí.
Acá estamos en el cuarto de máquinas de un barco y aquí es donde están las bombas del cuarto de que mantienen congelado el barco. Es así. Ok, este es el sistema de congelación del barco. Aquí están los condensadores donde va el refrigerante, las válvulas para abrir cuál nevera quiere enfriar uno y qué tanta cantidad tiene, y este es el compresor. Este que está aquí, este es el que le tira todo el frío al barco. Esa es la máquina solo para refrigerante, para mantener el pescado congelado y la corriente del barco. Eso no tiene nada que ver con los motores del barco, no, esto es simplemente el cuarto para congelar. Solo cuarto de congelación y corriente eléctrica. Motor del barco principal es ese. Ese de ahí abajo. Ese Okay. es solo para que el barco empuje, digamos, para que lo transporte a uno. ¿Cuánto está perdiendo usted diariamente en plata aquí? Y hablemos que solo el muelle son 30.000, más guarda de día, guarda de noche son 60.000, más 160 galones de diésel por día. Estamos hablando que son como unos 200.000 colones diarios. Y así, Paradas afuera porque no sabemos qué hacer. Si traerlos a puerto, porque en puerto hay que darle vale a la gente, hay que pagarle comida, hay que darle todo y tenemos la cosa que la gente no cree en nosotros, cree que son cosas de nosotros. Ya entonces el marinero del pesca tiene el deber de él es llenar el barco y venir. Pero no comprende la política, aquellos no comprenden eso. ¿qué va a pasar? Vimos un montón de embarcaciones ya paradas. Cuando veníamos hacia acá, hacia el barco suyo, vimos un montón de embarcaciones paradas ahí. Esas embarcaciones ya no tienen nada, ya no pueden moverse porque no pueden pescar. Se paró el camarón hace 3 años. Es que lo que pasa, este contencioso, lo que pasa es igual que el camarón, que hace 3 años están esperando resolución y no han dado nada. Entonces no sabemos el tiempo, cuánto tenemos que esperar. Si lo hubieran dado una fecha límite, uno ve qué hace, pero no hay forma. Pero ¿qué voy a hacer? No tengo plantas. Nosotros el sector pesca no tiene una cámara, como me imagino los arroceros que tienen donde guardar. Nosotros no tenemos nada. ¿Dónde guardo este pescado? ¿Qué hago? No tengo que tenerlo aquí. ¿Cuánto tiene usted de dedicarse a esto? De los 13 años, pues. Estamos hablando de más de 36 años. Yo no estudié nada. ¿Y qué va a hacer? Si esto no mejora, 8.000 familias, así, usted que es conocedor de 36 años, 8.000 familias de Costa Rica se quedan sin sustento. Es que usted habla de 8.000 familias directas, pero ojo, solo usted mismo está viendo 10 personas y descargamos esperando la descarga que están aquí sentadas desde las 7 de la mañana antes que usted llegó, esperando a ver si se ganan el sustento los días, porque le pagamos 25.000 por día por persona en descargadores, chamberos, le nombramos nosotros. Verdurero, la muchacha de la soda, el carnicero que vende, el que vende el chile dulce, el que vende el tomate. El que vende el tomate. Yo en San Ramón, a este barco, tengo una cooperativa que le compro la verdura a un grupo de San Ramón de mujeres. 1.000.000 de verdura por este barco. A ella. Para cada salida. Para cada salida. En carne. Solo carne y embutidos y huevos. 200 cartones de huevos. 100 pollos. 2.800.000. El arrocero lo compro el arroz allá en Parrita. En la arrocera Parrita. Compro 50 sacos de arroz por viaje por este barco. Entonces no es el sector pesca, es un grupo. Todo el sector productivo del país, estamos hablando de un montón de productos y un montón de tipos de comercios. ¿Cuántas sodas viste el café que te tomaste la muchacha ahora? Sí, por supuesto. Ella estuvo ayer desde las 6 de la mañana allá. ¿Por qué? Porque esa muchacha son 3 madres solteras y le vende al sector pesca. Porque Punta Arenas no tiene nada. Sergio, muchísimas gracias. Bueno, Vea, ahí estaba. Ahí. como muchos materiales, siempre comento, hay algunos que yo los veo directamente cuando estamos grabando Convergencia. Esto no había tenido chance de verlo. Y lo primero que me pongo a pensar es, el señor Walter Brenes, el abogado ambientalista, no sé si habrá visto esto o no, ¿verdad? Yo no, de repente lo que voy a decir le va a caer muy mal a los ambientalistas, pero no es con ese propósito, ¿ok? Ni quiero ser irrespetuoso con las causas que ellos quieren defender, pero no se puede, por una causa de este tipo, perder de vista el sentido común, la necesidad de producción, el empleo directo de miles de personas e indirecto de otro montón de miles de personas, los ingresos para el país por temas de exportación. El pescado ya está ahí. Ujú. O sea, no es que no lo van a pescar, no es que le dicen, no, ya no lo pesquen, no, ya está ahí. Está ahí pescado. Eso se llama pescado. Exacto. O sea, tienen que llevarlo, descargarlo, procesarlo y hacer todo lo que tienen que hacer. Yo no entiendo en qué momento el sentido común se perdió en este tipo de procesos. Vea, se pierde el sentido común obviando completamente todo lo que implica
yo no es que esté en contra de los pescados, de los tiburones o de la especie que sea, ¿ok? No es un tema de mi expertise, pero no es que no me preocupen, es que evidentemente tiene que haber un balance entre la preservación de las especies marinas, pero también de la especie humana, desde la alimentación hasta el comercio y el universo que gira alrededor de eso. Entonces, yo de verdad me pongo a pensar, ¿qué piensa en este momento? ¿Qué opina el señor Walter Brenes, ¿verdad? El abogado que puso este recurso? ¿Y qué opinan las personas del contencioso administrativo que dijeron, ok, se paraliza, punto? Y nada Nuevamente, son más. más importantes los trámites, la estructura, el status quo, todo eso, que lo que están viviendo esas personas en alta mar. No, es que el debido proceso. Yo no digo que se brinquen el debido proceso. Es que piensen con lógica, con coherencia. O sea, ¿qué es lógica y coherencia? Ok, vea, lo que ya está pescado, que está en alta mar, tiene que venir. Se viene, se procesa, se entrega y todo ese asunto, y estamos conscientes que esas personas viven de eso. Mm, Entonces vamos a tramitar eso rápido. Pero no, paralizar todo y ya. Y lo que está en proceso, no importa. Que la persona que está allá, no importa. no Que el importa. pescado que ya está es un congelador, no es una hielera. Que uno le mete hielos y tira las cosas y ahí se mantiene frío. No. Es un congelador, lo que gastan de combustible, lo que están perdiendo por el precio, o sea, todo lo dijeron ahí. De verdad, hay que tener sangre, no sé de qué color ni de qué temperatura, para observar esto y decir, no, esto sí, o sea, que sigan ahí, que se siga perdiendo y que se sigan perdiendo las personas que están ahí. De verdad, no lo proceso, no lo paso, lo tengo acá. O sea, cuando yo veía ese reportaje, yo, o sea, para mí sería inconcebible de que el lunes al mediodía esto no esté resuelto. Sí, es que el tema es que es apremiante, ya se dieron cuenta lo delicado que es esto, es el trabajo de ellos, ¿verdad? Ahí explicaban, bueno, este barco venía de estar en alta mar, es decir, ya ellos han estado 3 meses previamente adentro, ¿verdad? Ellos tienen que venir y vender para poder en su mayoría cancelarles a esos pescadores que han estado ahí trabajando. Entonces, esto inclusive compromete el salario de la embarcación, de todas las personas que se encuentran allá, ahí en ese barco, y todavía lo hace más complejo y grave. Y como dijo este señor, el dueño de ese barco, la gente, es decir, los pescadores que trabajan para él, no entiende cómo está la situación. Ellos no entienden de legalismo ni nada de ese tipo de cosas, ni de un proceso burocrático concatenado, ni de un contencioso administrativo, ni de cómo se deben llevar los plazos, ni de un abogado que llega por un concepto X, ¿verdad? Porque él piensa que un dictamen o yo en realidad estuve siguiendo la información e inclusive estaba allí bueno, el jerarca de ellos, de Incopesca, perdón, y inclusive dijo que el viernes específicamente habían sido notificados. O sea, no es como que lo taparon no, no, no. El viernes los notificaron apenas. Entonces ellos les fueron a decir a los pescadores, hay que ver qué se hace para contestar, porque ustedes saben que tienen un plazo, ¿verdad? Para contestar. Entonces, precisamente por eso se dio lo que se dio ahí. Ojalá que se resuelva pronto, como dijo Richard, y a más tardar, ojalá el mismo lunes, ¿verdad? Porque la situación se complica, ¿verdad? Porque estas personas necesitan tener su salario para poder pagar sus compromisos. Pues se llevaron a cabo como 7, 8 procesos entre un viernes y un lunes en el proceso del armado del caso para levantar la inmunidad del presidente entre el 4 y el 7 de abril, ¿verdad? De ahí, ¿por qué no le meten el mismo acelerador con esto?
y lo resuelven hoy sábado en la noche o mañana domingo, ¿verdad? Y no Sería esperan al buenísimo. lunes, porque el señor de la embarcación fue claro, todos los días, cada minuto que están ahí están perdiendo plata, perdiendo dinero, y es ilógico que no les permitan lo que ya tienen llevarlo. Es total y completamente ilógico. Y por otro lado, repito, no, si hay algún ambientalista y le voy a caer mal, de verdad, no hago el comentario con ningún afán peyorativo en ningún sentido. No quiero no quiero insultar sus convicciones porque no es la idea. Pero pucha, Sí, ellos pero hay viven de cosas más eso. apremiantes. Ellos Tienen su viven de trabajo, eso. ¿verdad? El país exporta eso. Entonces hay que balancear las convicciones con las realidades. Ujú. O sea, no puede ser. Además, tampoco es de que es un hecho, ojo, no es un hecho de que se está impactando negativamente, ¿verdad? Eso lo van a determinar. Por eso hacen la pausa. No, no comprendo. Sí, bueno, así está esta situación. Ahí igual le seguimos dando seguimiento. Ahora quiero que vayamos a un momento muy importante que también se dio específicamente ayer, que fue el proyecto del tren eléctrico. ¿Qué es lo que específicamente se presentó? Bueno, se presentó la factibilidad al 100% del tren eléctrico metropolitano de pasajeros. Y aquí vamos a poner varias cosas en contexto antes de presentar el pequeño video que dio Casa Presidencial. Bueno, voy a dar varios nombres. Joseph Sikela, que es el comisario, personas que se encontraban obviamente allí presentes en la inauguración, han sido parte de este proceso, ¿verdad? De dar el sentido financiero, porque esto es lo más importante, compatriotas, y yo quiero hacer énfasis en esto. No vamos a meternos a comparar el tren anterior de la señora Claudia Dobles y el señor Carlos Alvarado con el del señor Rodrigo Chávez, pero sí queremos que entendamos el tema financiero, ¿verdad? Que eso es muy importante porque nos crea obligaciones como las que tenemos ahora, por ejemplo, con diferentes licitaciones u otros que nos han generado pagos y excesos que no queremos más. Bueno, el señor Joseph Siquela, comisario de la Asociación Internacionales, dice la señora Joana Sarmento, jefa de la División Latinoamericana del Caribe del Banco Europeo de Inversiones, el anterior es de la Unión Europea, el señor Álvaro Alfaro, que es el jefe país del BESI, estuvieron presentes en la inauguración para darnos el nombre del tren Tibi. ¿Qué es el tren Tibi? Es el nombre que se le da en homenaje a los pueblos originarios en el idioma Nove. ¿Qué es Tibi? Son 100 pies. ¿Qué significa este lugar este lugar de los Nove se encuentran en Abrojo, en Alto Laguna y en Cotobruz? ¿Qué significa fuerza colectiva, movimiento y arraigo? ¿Quiénes estuvieron interviniendo en este proceso? Es un proceso complejo, ya lleva ya varios años. ¿Quiénes? El Fondo Verde del Clima, el BESI y, como les dije anteriormente, el Banco Europeo. Listo. Vamos a ver el video entonces y lo comentamos rapidito entonces. Comentamos. El nuevo tren eléctrico metropolitano, que más que un tren, es un compromiso y la certeza de que Costa Rica avanza unida. Tibi significa 100 pies en idioma Nove, hablado en los territorios indígenas de Punta Arenas, y representa conexión, fuerza colectiva y respeto por nuestras raíces. Tecnología que camina con identidad, uniendo la sabiduría ancestral y la innovación. Este sistema recorrerá más de 51 kilómetros en 2 líneas, de San José a Paraíso de Cartago y de la capital hasta el centro de Alajuela. Tendrá 30 estaciones, 2 terminales nuevas y frecuencias cada 10 minutos los 7 días de la semana. Será un transporte moderno, seguro y sostenible, integrándose con buses, ciclovías y pasos peatonales para una movilidad verdaderamente intermodal.
Muy pronto, más de 100.000 usuarios diarios llegarán antes a casa y más de 3 millones de costarricenses sentirán los beneficios de un transporte de primer mundo. Con el respaldo del BCIE, el Fondo Verde para el Clima y el Banco Europeo de Inversiones, TIVI será el proyecto de movilidad más transformador en la historia del país. Porque más que un tren, TIVI es el inicio de una nueva forma de vivir, de movernos y de soñar en grande. Vamos a ver. Lo primero lo primero que puede venirse a la mente de alguien es que, bueno, ese es el proyecto de Claudia Dobles. Pues no, ¿verdad? No, Primero, por dos puntos principalmente. Número uno, el financiamiento. Está 100% financiado, correcto. ¿ok? No es que, no es que es una parte y la otra parte hay que ver cómo se resuelve de manera que impacta directamente en el presupuesto del gobierno. Entonces, este está 100% financiado. Ese es el número uno. Y el número dos es la extensión. En el octavo mandamiento le preguntaron a doña Claudia Dobles sobre el tren eléctrico y ella dice que la diferencia es que este tren eléctrico es más corto que el que ella estaba proponiendo y que el costo por kilómetro es más barato en el caso del proyecto que ella propuso en comparación a este. Yo creo que acá hay dos variables. La primera es el tiempo, o sea, Ujú, cotizar hace en el gobierno pasado y cotizar ahorita es distinto, ¿ok? ujú. Entonces, las cosas pueden tener un valor diferente. Ahora, el que propuso doña Claudia Dobles es más largo, por lo tanto, aunque el kilómetro es más barato, ¿verdad? Para aquel momento, ¿ok? Porque no se pueden comparar precios con distancia de 8 años. Entonces, aunque el de ella era más barato por kilómetro para aquel momento, terminaba costando más por la extensión. La diferencia entre el proyecto actual y el proyecto de aquel momento de doña Claudia Dobles es que no llega hasta Parque Viva. Sí, Ese último tramo es el que, según el presidente Rodrigo Chávez, no se justifica, no tiene una justificación a nivel de aprovechamiento. Doña exacto. Claudia dice que por ahí está la línea ferroviaria. Entonces que por eso va por ahí. Ok, una cosa es una cosa, otra cosa es la otra. O sea, el hecho que la línea ferroviaria esté ahí o hasta el más allá no significa que el tren tenga que llegar hasta allá. Ok, y evidentemente llegando a Parque Viva hay un beneficio directo A un hacia particular. dos particulares, que es el centro de eventos y una zona franca, tengo entendido. Correcto. Pero particularmente esos dos sectores. ¿Ok? Si en el cálculo, en el estudio, se dice no sale a cuenta llevarlo hasta allá, porque el beneficio no va a ser económico, ¿verdad? No va a ser justificable, entonces llega hasta cierto punto, que son los 51 kilómetros que indica este proyecto y el presidente. Ahora, el costo por kilómetro en este proyecto es más alto aparentemente que el del proyecto anterior. Repito, no es lo mismo cotizar construir una casa en el 2018 que construirla en el 2025, ¿cierto? O Correcto. sea, no es La lo actualización de mismo. los valores, ajá, de los precios Ujú. materiales, etcétera. O sea, materiales, procesos, trámites, Mano de obra. todo cuesta más, ¿ok? Y por otro lado, pues evidentemente hay que entender cuál es el mejor aprovechamiento que se le puede dar. También hay que entender, nuevamente, este viene completamente financiado. Las condiciones son distintas. 100.000 personas van a poder utilizarlo y eso va a impactar a 3 millones de personas. ¿Por qué? Porque uno dice, pero 100.000, 3 millones. Bueno, cuando 100.000 personas aprovechan este tipo de transporte, ¿ok? El impacto va a ser en 3 millones alrededor de comercios que van a estar alrededor de las paradas, ¿ok? Alrededor de personas que van a experimentar menos presas, ¿ok? Exacto. Van a haber menos Y automóviles en... menos automóviles. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más puede haber? Una más de repente. La gente Eh, trasladándose, bueno, las familias.
las familias con un tiempo, devolviéndoles a muchas familias y a muchas personas tiempos vida. ¿Por qué? Porque están perdidos en estar en presas. Eso también es algo que, y también va a generar oportunidades de trabajo. Les voy a decir por qué, porque hay gente que tal vez en Heredia o en Alajuela quieran trasladarse a Cartago para poder trabajar y el tren les va a generar estabilidad. Entonces, podrían darse inclusive diferentes negocios, oportunidades de trabajo, en fin, hay un sinfín de posibilidades que se podrían dar, encadenamientos que se podrían dar al estar esto unido, esta situación de que podamos tener en el gran área metropolitana ese tipo de intercomunicación. Yo quería agregarle a esto que dijo Richard, solamente comparativos, ¿verdad? Más o menos, a grosso modo, el tren del señor Rodrigo Chávez es de 51 kilómetros, esa es la distancia. El de Claudia Dobles o el de PAC o el del gobierno Carlos Alvarado era de aproximadamente 80. El costo este de Chávez es de 800 millones de dólares completamente financiados por parte, ya les hice numeración de las entidades, además incluyendo inclusive hasta el Fondo Verde, ¿verdad? Sin embargo, el otro, solamente el Estado aportaba 550 millones de parte del BESI y la licitación, la persona que iba a ser concesionaria tenía que aportar 1.000 millones de dólares. O sea, eso en términos de ser uno, de tomar una licitación no tiene ningún sentido. Así se los decimos, no tiene ningún sentido. Además de que recordar que el tren de la señora Claudia Dobles había que pagar un subsidio, ¿verdad? Anual. Y no era poco, ¿verdad? En ese momento no tengo el dato, pero no era poco. Y no hay que pagar subsidio. Entonces, no es solamente la distancia, sino hay que evaluar toda la estructura financiera de un proyecto como este para poder decir, ah, sí, es beneficioso para el país y también pensando en las nuevas generaciones que son las que al final tendrán que pagar esto, ¿verdad? Esos son los Vean, que tienen que pagarlo. cada vez que venga un empresario a hacer un proyecto y tiene que invertir, ese monto lo tiene que recuperar. Correcto. Y lo va a recuperar del dinero del usuario, es decir, de los costarricenses. Cada vez que se da un subsidio, ¿ok? Es decir, como un aporte, ¿ok? Una ayuda de parte del gobierno hacia algún proyecto, ese aporte, esa ayuda, se le cobra a los costarricenses. Cuando un proyecto viene completamente financiado, no requiere o no viene con ese impacto adicional, porque el Exactamente. empresario no tiene que poner dinero aparte ni hay que aportar por parte del gobierno, sino únicamente, pues, pagar el préstamo, en otras palabras, ¿verdad? Y ya. Entonces, eso es importante de tomar en cuenta. No es tan sencillo como decir, ah, no, pero es que el otro era más largo y más barato. No, no, no es tan así, ¿ok? Ujú. Es sencillamente que en aquel momento se iba a construir una casa de X tamaño y había un exceso que no era necesario construir. Y era antes, entonces era más barato. Ahora se va a construir una casa más Exacto. pequeña, más funcional, con los precios actuales. Y Y el totalmente financiada. financiamiento es distinto. Sí. ¿Ok? Listo. Sí, distinto. Otra cosa, el financiamiento es, volvemos, Más reiterando, limpio. es limpio, es completo, es sostenible financieramente, dicho por el ministro de Hacienda, ¿verdad? Es importante que el financiamiento sea sostenible, que no genere impacto y que económicamente sea viable. El hecho de no tener el subsidio nos va a colaborar mucho. Y otra cosa, habló del plazo, ¿verdad? Es a muy largo plazo. Entonces, eso también es importante para nosotros como país, que hemos tenido un compromiso fiscal y siempre hay que tomar en cuenta, porque es que al que no le guste, siempre hay que tener en cuenta el presupuesto. Si no, ¿cómo podemos trabajar? No hay ninguna otra forma. Hay un tema también aquí, nada más ya para terminar esto. Han habido gobiernos que comienzan un proyecto, que lo comienzan con determinado monto de dinero, pero no el total. Y dicen, ahí luego vemos, ¿verdad? Entonces, digamos, el proyecto del tren eléctrico podía costar $100,000 en total, por ejemplo, ¿ok?
y se tienen 40.000. Y lo otro se enreda con el tema del empresario, con el tema del subsidio, no sé qué. A la larga, Ujú. eso termina impactando mucho en el bolsillo del costarricense, porque el dinero del Estado no es ni más ni menos que el dinero que se compone de pago de impuestos y deuda. ¿Ok? Exactamente, Entonces, si uno deja ese enredo para futuro, puede terminar siendo insostenible. exactamente. ¿Ok? Por ejemplo, ¿se acuerdan del proyecto para reducir la edad de pensión de las Ajá. personas del OIJ, Del OIJ, de algunos oficiales del OIJ, porque correcto. se lo merecían y todo? Yo no dudo que se lo merezcan, ¿ok? Yo no dudo. Yo creo que todos nos merecemos entonces pensionarnos jóvenes y con plata. Pero bueno, Ay, sí, qué el punto bonito no es sería eso. ese. El punto es que algo se me metió en el ojo ya. Entonces, el punto es que em, se sabía que en 10 años iba a colapsar el fondo de pensiones. Sí, ¿Y qué iba a pasar? Que cuando colapsara, ¿quién iba a tener que hacerse cargo de eso? El Estado. ¿Por sí. qué? Porque el fondo de pensiones del Poder Judicial es del Poder Judicial. Tiene que Ajá. sostenerse por sí mismo. Si colapsa, las personas que reciben su pensión no pueden dejar de recibirla. No, El gobierno tiene que agarrar dinero de los impuestos con y cargo al dárselo ahí. presupuesto. Ujú. Con Exacto, cargo al a presupuesto. eso se refiere el cargo al presupuesto, ¿ok? Entonces, es como que yo ya no puedo pagar lo que puedo pagar porque tomé malas decisiones hace 10 años y le tengo que decir a Ana Criste, tiene que darme plata para Sí, continuar con esto. responde el Estado por todas las deudas. Y ese es el tema del equilibrio fiscal, de las decisiones. ¿Por qué se tomó esto para atrás con este asunto, por ejemplo, de los policías del OIJ, con este asunto de dar marcha atrás a un proyecto de tren que nos iba a generar, nos iba a comprometer por años? Además de que les voy a ser sincera, dicho por algunos especialistas, no era tan viable que ningún empresario en su sano juicio tuviera que llegar y aportar $1.000 millones a una licitación así porque sí, eso dicho por muchas personas que hablaron y criticaron el proyecto cuando le empezaron a dar vuelta y hacer la estructura financiera de tal manera que pudiera generarnos casi completamente todo el presupuesto para este proyecto. Ujú. Los Eh, proyectos se arman y se construyen con financiamiento sí, sano, sí, limpio y completo. sí, Cuando un completo. gobierno construye un proyecto, el que sea, carretera, puerto, tren o lo que sea, lo construye incompleto, tarde o temprano eso rebota financieramente, de forma financieramente negativa. Bueno, y fíjate vos, por ejemplo, lo que ha pasado con el hospital de Punta Arenas o lo que pasó con el hospital de Turrialba, ¿verdad? Que salen con un presupuesto y después salen con otro. Inclusive el mismo hospital de Cartago, no sé, no sabemos en este momento cómo va a salir, ¿verdad? Empiezan a sumarse las facturas y entonces eso es el problema, ¿verdad? Sí. Eso no es inteligente para el país. No, inclusive lo que se está dando, no estamos teniendo los problemas que habían antes, por ejemplo, con los gobiernos anteriores, que inclusive ni siquiera tenían capacidad de ejecución porque los proyectos duraban años de años y no terminaban de hacerse. Por ejemplo, Tara La Lima es producto de eso, por eso los Cartagos, la gente en Cartago ha sentido que eso ha durado eternamente. ¿Por qué? Porque estuvo prácticamente varado en el gobierno anterior. La capacidad de ejecución también es importante en los proyectos. Entonces, tener una administración que pueda conllevar esto, que inclusive haya una empresa que haga el ejercicio o el trabajo de supervisión, es importantísimo, más en el Estado costarricense y con fondos públicos. Ujú. Y ahora nos vamos específicamente a la llegada. Vamos solamente a nombrarlo, la llegada del señor Luis Amador, que precisamente dio declaraciones, una especie de conferencia de prensa donde estuvo hablando temas del pasado con respecto al señor Rodrigo Chávez, haciendo, pues, como diciendo, aquí estoy, ¿verdad? Eso es técnicamente, véanme, aquí estoy, ya volví, y voy a ser un candidato, soy el candidato
que tiene todos los elementos para poder ser presidente de la República. Eso, en términos generales, fue lo que dijo el señor Luis Amador. Em, yo ya lo he dicho antes, no me acuerdo si aquí o en un video de los que yo hago, pero Luis Amador tiene una convicción, vamos a decirlo así, una convicción muy fuerte de que él puede ser presidente. Tal es Sí. así que aparentemente lo comenzó a negociar o a planear estando en gobierno muy temprano, muy temprano. Habló con el PUSC, al parecer, lo intentó formalmente, ya después de Mm, que sale del gobierno, que lo porque destituyen. tenía que tener militancias, ese fue el tema ahora. Con el PUS Sí, tenía que tener y al militancia. final, al final no quisieron, ¿verdad? Los de la gente del PUSC, o sea, tampoco puede llegar y decir, aquí estoy, soy yo el Mesías, o sea, no es tan No, fácil. Después con Progreso Social Democrático, ya ahí el problema fue de que no tenía plata para pagar la el inscripción de la derecho, candidatura, ¿verdad? sí. El derecho. Y ahora lo está haciendo con el PIN, Fin. ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Hay una insistencia. Él se cree presidenciable, no Sí. soy yo para decirle lo contrario. Lo que pasa es que lo peor que puede hacer es criticar y despotricar, primero, contra el gobierno que lo dio a conocer, segundo, contra el gobierno que al cual él formó parte. Y decir de que él fue el factor disruptivo, palabras más, palabras menos, y por otro lado, decir que todos los que están en el gobierno son marionetas, porque esa es la palabra que él ha utilizado, marionetas que se dejan mandonear, guiar y manipular por el Ujú, presidente. En ujú. palabras más, palabras menos, por ahí va el discurso de Luis Amador. Yo Luis creo que Luis Amador. Amador puede ser muy buen ingeniero, ¿ok? Oh, Pero al parecer de no es buen estrategia comunicador. política, no, y de estrategia política no sabe No. mucho, porque no se crece destruyendo, Mm, no se crece así es. golpeándole los tobillos al que está a Es la par para que se construyendo. arrodille. Sí. No se crece así, se crece con propuestas, con discurso, con la creación de un personaje político candidateable, ¿verdad? Y lo menos que ha logrado es eso. Pero si él quiere seguir en esa cruzada, pues que siga diciendo que todo lo que yo sé, que todo lo que ha pasado en el gobierno, al final de cuentas, cuando él sale del gobierno, ese 100% de lo que había transcurrido de tiempo de gobierno, ahora es como el 25%, porque la vida siguió. Mientras Luis Sí. Amador trataba de encontrar partido, siguió y la Ya popularidad no del tiene el presidente mismo posicionamiento continúa. de antes. No. No, o sea, digamos, el discurso de Luis Amador perdió potencia conforme el tiempo fue pasando. ¿Qué más puede decir Luis Amador fuera de lo que ha dicho Sí. que le dé algo de credibilidad y lo más Ujú. importante, que le dé potabilidad presidenciable? Yo no sé, No ¿verdad? sé, yo tampoco. No sé, no sé. Pero bueno, esa era la Y, mención. ok, y nos vamos también al tema del rechazo del recurso de amparo para el Partido Pueblo Soberano, que también eso sucedió ayer, y precisamente ahí está reflejado por el señor Richard Ordóñez, que también hizo un post ahí en Facebook y lo podemos ver. Sí, primero vamos a ver ese documento, ¿verdad? Recordemos que había un recurso de amparo electoral impuesto por el señor Carlos Vázquez Calderón, si no me equivoco el nombre es Carlos, ¿verdad? Y esto es lo que se indica, dice, visto el recurso de amparo electoral que se tramita en el expediente tal, presentado por el señor Carlos Vázquez Calderón, sí, es Carlos, aspirante a precandidato a diputado por la provincia de Punta Arenas contra el Partido Pueblo Soberano, se procede a comunicar la parte dispositiva de la resolución tal a las 16 horas del 24 de septiembre del 2025, la cual literalmente indica, por tanto, se declara sin lugar el recurso de amparo interpuesto. Notifíquese al recurrente Vázquez Calderón y a las presidencias del Comité Ejecutivo Superior y del Tribunal
de elecciones internas del Partido Pueblo Soberano, comuníquese al Departamento de Registro de Partidos Políticos y a la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos. Firma Eugenia María Zamora. ¿Eso qué significa? Que el recurso de amparo electoral que interpuso este señor, Carlos Valdés, Carlos Vázquez, perdón. Carlos Vázquez, pues se rechazó. En otras palabras, pues se rechazó. Y lo que se indica en el comunicado o en la publicación que hice es lo siguiente. A raíz de ese recurso de amparo, ojo, a raíz de ese recurso de amparo, el día de hoy, 27, se hubiera o se tenía que haber llevado a cabo la Asamblea Nacional nuevamente del Partido Pueblo Soberano para abordarlo, ¿ok? Para solucionar lo que haya planteado el señor en ese recurso de amparo. Pero al ser rechazado, entonces se cancela. Y en otras palabras, el partido ya queda listo para participar en las elecciones nacionales. La noticia es esta. No será necesaria la Asamblea Nacional del Partido Pueblo Soberano en virtud justamente de eso que se acaba de decir. Trasciende la noticia en este momento que la Asamblea Nacional del Partido Pueblo Soberano convocada para este sábado ha sido cancelada en virtud de que el recurso de amparo electoral interpuesto contra el partido ha sido rechazado por el Tribunal Supremo de Elecciones. Lo siguiente es parte del comunicado que la presidenta del partido, Mayuli Ortega, ha hecho llegar a los respectivos delegados, dice, porque esta es una comunicación que le hizo llegar a los delegados que tenían que asistir a la Asamblea Nacional que finalmente se canceló, ¿verdad? Dice, es para mí un gusto comunicarles que, debido a la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones en relación con el último recurso de amparo interpuesto contra nuestro partido, hoy tenemos una buena noticia que compartir. El tribunal ha resuelto en favor del Partido Pueblo Soberano, o sea, rechazó el recurso del señor Vázquez, lo cual significa que no será necesario realizar la Asamblea Nacional que teníamos convocada para mañana sábado. Este resultado nos anima a continuar trabajando con más serenidad y fortalece en el camino que juntos hemos trazado. Seguimos caminando con pasos firmes y con el lema del partido que es Valientes, Fuertes y Unidos, ¿verdad? El partido contabiliza 14 recursos de amparo electoral ganados, ¿ok? O sea, con un fallo a favor del partido y uno archivado por nulidad, o sea, un recurso de amparo nulo, nada más se archiva y punto, ¿verdad? Y pues por la hora les dije servidos y provecho con el café. Entonces, esa es la noticia. Ya el Partido Pueblo Soberano está listo para participar en las elecciones nacionales y pues todo se resolvió favorablemente. Perfecto. Y si quiere vemos una vez la siguiente. Ok, dale. La siguiente. ¿Dónde está la siguiente? La Espérese. señora Paula Bogantes, donde habla sobre una crítica que hizo ella específicamente a un programa, entrevista que se dio en Canal 7 con el tema de Canara, que esa ha sido una constante. Ustedes saben que Paula Bogantes es la ministra del MISIT y sabe perfectamente lo que está hablando con este tema de las radiofrecuencias. Entonces, escuchemos a raíz, porque ella hace como un desmenuce de esa entrevista que estuvo, bueno, que tiene su posición ideológica, pero ella, pues obviamente lo hace ver muy, muy interesante. Sí, nada más para poner en contexto mientras vuelvo a compartir con audio porque después nos vamos en mudo. Yo sí. Sí, hay que entender, hace un año y pico se vencían los permisos para la utilización de las frecuencias de radio y de televisión, que son propiedad del Estado, es decir, propiedad de los costarricenses. En vista de la situación y el gobierno que observa que es un monto muy pequeño lo que están pagando, quiere hacer una reestructuración de la asignación de las frecuencias de radio y televisión. Entonces el gobierno el año pasado dijo, vamos a dar, si no me equivoco, 15 meses de tiempo para resolver esto y mientras que las empresas de comunicación se vayan alistando, ¿verdad? Que la propuesta era hacer una subasta. Es decir, así de sencillo, tenemos esta frecuencia. De los ingresos anuales, vamos a pedir inicialmente 2%. ¿Quién ofrece más?
Entonces Ujú. las empresas dicen, bueno, yo ofrezco 2.1, la otra dice 2.2, 2. Ajá. Así hasta que se llega al oferente final que dice 3.5, digamos, por ciento. Eso significa que esa empresa de lo facturado en un año, el 3.5%, por ejemplo, se Se lo lo pagan daría al ellos. gobierno por utilizar esa frecuencia, porque con esa frecuencia pueden hacer mucho dinero, ¿ok? Mucho, mucho dinero. ¿Qué es lo que sucede? Que venciéndose ese plazo y con un proyecto de ley, el gobierno lo que quería era de una vez establecer, vamos a subastar las frecuencias. Y las empresas más grandes están pegando el grito al cielo porque dicen que es un atentado a la democracia y que La un libertad de problema expresión, etcétera, en la etcétera. libertad de comunicación y cosas por el estilo, pero en realidad les están diciendo, pueden operar, nada más hay que negociarlo de manera justa, porque no puede Exacto. ser que un canal de televisión, por ejemplo, como Teletica, pague 120.000 colones por año y con una sola pauta en el peor horario de la madrugada, ya pagó eso y por muchos años. Exacto. Sí. Más sencillo, Ana Cris, usted tiene su casa y un terreno y hace 50 años usted le rentó una parte de ese terreno a una empresa, a una persona para que pusiera un kiosquito, ¿ok? Y que vendiera empanadas. Y en ese momento usted le dijo, me va a pagar por año 120.000 colones, que en ese momento era bastante. ¿Ok? Y esa persona vendía empanadas, no sé cuánto costaba una empanada hace 50 años, póngale que un colón. Sí, ¿Ok? un colón, ni idea. Bueno, por ejemplo. La cosa es que pasaron 50 años y la Ah, persona sigue pagando 120.000 colones por ese puesto, por ese espacio, pero las empanadas las vende a 1.500 y tiene que pagarle usted 120.000 colones por mes, por año, perdón. Si usted paga 120.000 colones entre 1.500 en 80 días, con 80 empanadas, ¿ok? Que las puede vender en un día, lo ya le paga. pagó, ya le pagó a usted lo del año. Es Ujú. exactamente lo mismo. Entonces, hay medios de comunicación como Teletica que publicó una entrevista en la que ahora la vamos a ver también, También. en la que tratan de explicar de que eso es un atentado a la democracia. Más bien, un atentado a la propiedad de los costarricenses es no cobrar lo justo, siendo que a raíz de eso ellos están ganando mucho dinero. Exactamente. Entonces, en ese contexto, habla justamente doña Paula Paula Bogantes. Bogantes. Les hablo hoy porque la manipulación tiene sus límites, especialmente cuando se disfrazan de libertad de expresión mientras se usan bienes públicos para hacer millones de colones. Ayer vimos una entrevista en Canal 7 que parecía más un ejercicio de propaganda que un ejercicio de periodismo responsable. Mientras hablaban de transparencia, omitían lo esencial. Mientras se victimizaban, defendían privilegios. Mientras señalaban al gobierno, escondían su propio historial de favores. Luego intentan confundir al pueblo hablando de impuestos y salarios, como si pagarle a la caja fuera un favor que nos hacen, como si cumplir la ley fuera un sacrificio y no una obligación. Quiero hacer una aclaración acá. Cuando se da toda esta situación, Teletica saca una posición de ellos, donde dicen que ellos pagan por mes o por años cierta cantidad de cientos de miles de millones de colones, ¿verdad? Pero esos cientos de miles de millones de colones que pagan no son por concepto del uso de las frecuencias, es porque todo lo que facturan tiene impuestos sobre la venta, ¿verdad? O sea, IVA, impuestos sobre el valor agregado, eso se lo tienen que pagar Hacienda. De todo lo que, de los empleados que tienen, ¿verdad? Tienen que pagarle a la caja. Ok, eso es normal. Y todas las obligaciones que tiene cualquier empresa, ellos las pagan de acuerdo a lo que generan. Pero eso no significa que los exima
de pagar lo justo por el uso de la frecuencia de televisión, ¿verdad? A eso es a lo que se refiere doña Paula. Señores de Teletica, esto lo hace cualquier pyme, cualquier soda, cualquier pulpería del país. No se premia cumplir la ley. Lo que se discute aquí no es si pagan salarios, es establecer un pago justo por el uso de un bien de todos los costarricenses. Es que por usar una frecuencia del Estado han pagado apenas 600,000 colones en los últimos 5 años. Ese es el monto que Teletica ha pagado en los últimos 5 años. 600,000 colones por el uso de la frecuencia de todos los costarricenses. También tratan de decir que hay frecuencias más valiosas que otras, pero lo que omiten decir es que explotan una emisora de radio, la 91.5 FM, que ni siquiera es de ellos, que la alquilan a una fundación y que el Estado no ve un 5 de esa ganancia. Y aún así tienen la cara de decir que defienden la libertad de expresión. Falso. Este gobierno fue el primero en instruir el concurso público para ordenar el sistema. Lo hicimos desde septiembre del año 2022. ¿Y saben quién presentó obstáculos legales por años para evitar este concurso? Los mismos medios que hoy se rasgan las vestiduras y pretenden que el Estado les otorgue una extensión de plazo por el uso de las frecuencias, no por 5 años ni por 10 años, por 20 años más. Repito, 20 años más para que los mismos de siempre utilicen el bien de todos los costarricenses, imposibilitando de esta forma el acceso a nuevas empresas. Porque seamos claros, aquí no se está apagando nada. Lo que se está encendiendo es la competencia, se está encendiendo el acceso democrático y no concentrando la libertad de expresión masiva en unos pocos. Por primera vez vamos a poner a todos a jugar con las mismas reglas. Queremos un concurso público, justo y transparente y abierto, donde no gane el que heredó, sino el que compite. Y si eso incomoda a los que llevan 60 años sacando ventaja, que se preparen, porque este gobierno no está aquí para cuidarles el negocio, está aquí para defender el patrimonio de todos los costarricenses. Se acabaron los privilegios, se acabaron los arreglos por debajo de la mesa y se acabó el miedo a decir la verdad en voz alta. La libertad de expresión no es una excusa para seguir estafando al pueblo. Y en este país la democracia ya no se alquila, se gana compitiendo. A mí me gusta mucho la forma en que doña Paula Bogantes construye sus intervenciones y sus discursos, porque ella es clara, contundente, directa y, no sé, clara y contundente, ¿verdad? Bastante directa y bastante clara también, bastante entendible, perdón, bastante entendible. Quería retrotraer esta frase que ella dijo, dice, la libertad de expresión no es excusa para seguir robándole al pueblo. Bueno, y con esto nos vamos, yo creo que es de una vez para hacer un comentario final sobre este tema, porque Pilar Cisneros también habló, o hizo un video, como siempre, al estilo de ella, sobre este tema. Ojo, y ojo, ¿verdad? Abrimos con lo que dice ahí, ¿verdad? Con ese membrete ahí. Sí, sí, con el logo de Teletica. Entonces, Sí. iniciamos. Hay un tema del que se ha hablado mucho y no siempre con la verdad. Se trata del permiso para usar las frecuencias de televisión y radio y lo que se paga por ellas. ¿Cómo va lo de la ley de radio y televisión? ¿Siguen las estaciones de radio y televisión pagando una miseria por las frecuencias que usan?
El monto sigue igual, doña Pilar. Las estaciones de radio pagan, las de FM, 6.000 colones por año, AM 3.000 y televisión 120.000 colones por año. ¿Qué es lo que ha pasado con ese proyecto de ley? Cuando llegamos a un punto de no avance, estamos proponiendo un texto sustitutivo. El monto lo fija el Estado y Teletica paga cada colón que le corresponde. Creo que es muy importante que los costarricenses sepan que con sus frecuencias las estaciones de televisión en este país pagan 350 colones al día. Y una miseria, creo que es colón 50 o 2 colones las estaciones de radio. Me parece una barbaridad. Y esto lo tengo muy presente porque esa ley se aprobó el año en que yo nací, 1954. Tiene 71 años. Y en 71 años, ¿sabe cuántas veces han variado la tarifa? Ninguna. Ninguna. Gobierno tras gobierno, asamblea tras asamblea, le hacen el favorcito a las empresas de radio y televisión para que paguen la miseria que pagan. Es una vergüenza, es una barbaridad y no ha habido manera de avanzar con este proyecto de ley. Porque el derecho a la verdad le da fuerza a la libertad. Pero vaya, pregunte cuánto cobren por un anuncio de televisión. 30 segundos en prime time vale $2.500. Dólares. Ah, no, pero aquí nada avanza para que paguen lo justo. Me parece una cosa realmente impresionante e impactante. Gracias, señora ministra. Vea, $2.500 a un tipo de cambio de 500 colones es 1.250.000 colones. ¿Ok? Ujú. Si eso usted lo divide entre 120.000 colones, le da 10.41. Eso significa que prácticamente con esos 30 segundos, por ejemplo, Teletica paga casi 10 años y medio del uso de la frecuencia. Lo dice la cuenta apoyos. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Que no es justo que hace 71 años haya establecido un precio o un derecho de 120.000 colones, que en ese momento era mucho. Ujú. ¿Por qué, si en ese momento representaba ese impacto, hoy tiene que representar un frijol Ujú. por ¿Y por día? qué no se ha actualizado? Porque no han querido. Exactamente. Y ahora quieren que se amplíe por 20 años más. Por eso. Eso, Es yo muy estoy conveniente, es muy completamente en conveniente. desacuerdo en el planteamiento de Teletica. Primero, que Teletica paga cada colón que le corresponde y que impone y que el Estado le dice que tiene que pagar. Es como que un Eso chiquito tiene que venga, hacerlo. digamos que yo tengo un hijo y me diga, pasé la materia. Yo, no, es su obligación pasar la materia. Yo le Exacto. aplaudo si trae un 100. Ok, en términos sencillos, digo yo. Entonces, si ellos están pagando todo lo que les corresponde a nivel de caja, a nivel de impuestos en Hacienda y todo eso, pues está bien, es normal, así es. Eso es lo que corresponde, punto. ¿Ok? Pero eso nada tiene que ver con lo que se está discutiendo. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Sí, ¿Ok? sí, Entonces, sí, sí. ellos están tratando de decir que esto coacta o afecta la libertad de La libertad de expresión. expresión No. no tiene nada que ver una cosa O con sea, la otra. ¿se imaginan cuántas obras se pudieran hacer Ujú. Con un cobro cobrando lo adecuado. correcto? Sí, Ahora, póngale que Teletica creo que dijo que pagaba por mes, creo, 600 millones de colones o algo así. algo así. No Ya, recuerdo. ya, Póngale no que recuerdo, pero Teletica, es un póngale que dato. Teletica pague 100 millones de colones al mes en impuestos y caja y todo ese asunto. Bien, ¿cuánto de esos es impuesto sobre la venta? Ujú. O sea, el IVA. ¿Cuánto de eso es IVA? Porque eso es el 13% de Ajá. lo que ellos venden. Ujú. Entonces, si paga, qué sé yo, 13.000 colones Ujú. por mes en impuestos, quiere decir que vendió 100.000. Exacto. 100.000 más 13.000, 113.000, 13% de impuestos. Pero o sea, no es, a ver, lo hacen por 20 años. Y Sí. durante cuántas veces, 2, 3 veces, porque fueron 50 años. Por lo menos unas 2 veces ha sido
bueno, reafirmado de nuevo, bueno, ya se me olvidó la palabra, de Sí, nuevo se prorroga, se prorrogó, ok, gracias Richard, se prorrogó y no se actualizó. ¿no? ¿Qué pasó durante todos esos años? La pregunta mía es, ¿qué pasó con todos esas administraciones? Y ahí es donde uno vuelve y dice, ¿por qué no se hizo nada, Dios? ¿Por qué se permite durante tanto tiempo que, que esto se diera? Porque es una injusticia, costarricenses. Ese dinero se podría dedicar a tanta obra social que hablan algunas diputadas o tantas necesidades que simplemente tiene este país. Ay, Dios mío, cómo cuesta, pero Ah, ahí es donde nosotros decimos esto no fue adrede o fue porque sí, sí, ay, no, a este no le vamos a cobrar, no le vamos a actualizar la tarifa, Richard. vea, ¿cuál fue el espíritu de poner el monto de 120.000 colones hace 71 años? Fue de establecer un monto importante para la época, Importante, sí, ¿ok? Que represente también la importancia de tener un medio de comunicación. Y lo que tenían que haber establecido era un aumento gradual anual o y quinquenal. ni eso hicieron, ni No, eso, o sea, entonces se le fue, ok, está bien, hace 71 años de repente la gente no tenía eso en consideración, pero usando el sentido común, ujú. uno diría, en este momento hay que hacer un replanteamiento. Pedir que le sigan cobrando eso por 20 años más es un mal chiste, No, 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 ¿ok? no, no, Y si viene otra empresa y dice, no, yo ofrezco 5% anual de mi facturación. Y si Teletica, por ejemplo, no está dispuesta a asumir eso, se pierden y si pierde la la frecuencia, pierden la frecuencia, sería en las reglas del juego. Y si quiere mantenerla, entonces que ofrezca más. Ve, es mucha plata lo que hacen. sí, y hay posibilidades, ¿verdad? Es una buena recaudación para el país, Sí. ¿verdad? Siguiente. Y nos vamos ahora sí para el octavo mandamiento, compatriotas, donde, bueno, al final que hablamos de la experiencia, ¿verdad? Vivida que pasamos allá, pero antes de eso queremos ponerles los dos extractos. Lo que no recuerdo es cuál era el primero, pero ponerlo para al final comentar y Pongamos los dos. Pongamos sí, los bueno, dos. sí, ok, está bien. Pongamos los dos y después comentamos juntos, así de fácil. Sí, listo. Entonces, vamos con el que Ana Cris publicó primero y después con el que publicó de segundo. Y así vamos a la segura. Deme esto, deme lo otro. Así descaradamente. Le pasamos 5 leyes y usted nos da estas licitaciones. Así llegaron propuestas acá. No, en serio, presidente. Se lo estoy jurando por mi madre que está en el cielo. Pero ¿de dónde venían esas propuestas? Bueno, no puedo decirlo porque habría una acusación penal y la evidencia de los testigos no está ahí, pero así llegaban al principio. Y yo la respuesta es jale. De hecho, las reuniones en las que íbamos, según ellos, a darnos la mano, yo dije, aquí no viene. La foto. No, exactamente, no va a ocurrir. Sea presidente, hombre o mujer de esta patria, yo le voy a decir, la negociación, para que sea legítima y constructiva, tiene que tener un interés común. Rodrigo Arias nunca tuvo un interés común con este gobierno. El interés de él era defender su casta, sus coronas y su control sobre el Poder Judicial. Nosotros tratamos de negociar, no había interés común y empezó el cambalache. Y ahora la gente que trató de orquestar eso está buscando funciones de poder. No, perdóneme, este país putrefacto era poco. Entonces yo le voy a decir, ya hablando en serio, a la próxima presidente o al próximo presidente, evalúe muy bien si los que están al otro lado tienen un interés común con usted. Nada más. Si se quiere meter en el mundo del cambalache, al final, llevándoselos es que sirve, es que le paga el diablo a quienes le sirven. Si usted se mete en el cambalache, se la va a llevar o se lo va a llevar el diablo. No se negocia con filibusteros, no se negocia con terroristas, negocie con gente que tenga pasión por su patria. Ahora, las condiciones estructurales de tener yo
8 amigos y aliados en el Congreso, yo creo que eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. ¿Por qué no? Pero pudo haber ocurrido, presidente. ¿Cuál? Tener esos aliados en el Congreso. No, porque todos pidieron cambalache. Pero la negociación no implica también, yo no hablo de cambalache, hablo de, y coincido en el tema de interés de país. Sí. O sea, usted no encontró ahí interés país. En lo más mínimo. ¿De quién? De Gloria Navas. Pero si no se hubiera aprobado de extradición, por ejemplo, ahí hay interés común. No, ahí fue que vino gente, primero la inspiración de doña Pilar, y ahí fue que vino gente a decir, mire, va a haber ¿Eurobonos había interés común? No es cierto. Eurobonos había interés común porque había que pagarle a los grupos de interés que ellos representan, el PS, etcétera, el Frente Amplio y sus relaciones con las universidades. Y vea, todo en este país eran intereses poco legítimos y muy estrechos. Yo voy de salida, pero don Coque me pregunta, a la persona que venga, valore eso, cuente sus fuerzas, aliados en el Congreso, y ojalá no tenga que negociar con ellos, sino con su propio grupo mayoritario de representantes. Yo no estoy haciendo beligerancia política, yo lo que estoy diciendo es que para modificar el Código Penal, la Corte, el Poder Perjudicial, va a decir, eso ocupa 38 votos, porque afecta el funcionamiento del Poder Judicial. Vea que está cantado con bolita de cristal. Entonces, para poner leyes de verdad, vamos a necesitar 38 votos contra leyes de verdad contra el crimen. ¿Dónde lo van a sacar? Bueno, ahí empiezan las posibilidades. Pero quien llegue 2026 va a necesitar esa negociación. O tal vez saque 38 o 40 votos. Está conversado el asunto, pero no, digamos que los todo números está conversado. Vean, política nada es cierto. Lo único cierto es lo que ya pasó. Exactamente. Si quiere, vemos de una vez el siguiente. Correcto. Veámoslo. Que dicho sea de paso, es el último. Que más que una autocrítica es un lamento. Esteban, a mí se me olvida el nombre, el gerente de logística de la Caja, no quiso, él, con su feudo de impunidad y de no sé qué, no quiso que la Caja vendiera medicinas, por más que Marta Eugenia Esquivel tratara, por más que Mónica Taylor tratara, no quiso, no le dio la gana. Dijo que no se podía, que no tenía un sistema Caja, ni de inventarios. ¿Qué clase de respuesta? Gustavo Picado, igual. Vea lo que hicieron con el hospital de Cartago, con Vanderlat y Jiménez. Le dieron $80 millones regalados. ¿De parte de quién? De UCAEP, que se supone que son el sector privado de este país, representando... Pero hubiera sido cualquier otra empresa, presidente. Regalarle 80 millones de dólares. En una licitación hubiera ganado cualquier otra empresa. Sí, pero no había por qué darle 80 millones de dólares. Pero las listas de espera son una realidad. O sea, hay 600,000 ticos. Por supuesto. O sea, y sabemos que hay gente que tal vez no quiere avanzar en la Caja, que ponen miles de peros, pero lo cierto es que esa lista no se redujo. Vea, y mueren 5,000 personas al año sin una primera cita. Frustración enorme. El Colegio de Médicos no nos dejó traer médicos de afuera. Y la ley le da a una entidad privada en Costa Rica, vea cómo se repartieron el país. La ley le da a una entidad privada que es un sindicato, un colegio de médicos, la opción de decir si hay o no hay suficientes médicos en el país. Nadie está diciendo traer carniceros, como dijo estúpidamente alguien en la Asamblea Legislativa. Médicos de Colombia, de México. No, hay ticos que nos hemos topado, costarricenses especializados que no pueden ejercer en Costa Rica. Chile, países donde hay México. ¿Ah? Entonces, no, ¿por qué? Porque les toca los intereses. El sindicato de especialistas de la Caja, SINAME, no, sin asco, no es sin ame, sí, sin amor. De que no, jamás. Todos los procesos de formación con un monopolio de la Universidad de Costa Rica. No, vea, eso es una red de
intereses y corrupción, en el sentido de vamos a restringir la demanda para que el precio, la remuneración de los médicos aumente de manera clarísima, descarada. Ah, Chávez le echa las culpas, ¿sí? Claro que les echo las culpas. ¿A quién se las voy a echar? Voy a decir que fui yo el que dije no traigamos médicos de afuera, no traigamos más especialistas, no los formemos, no utilicemos mejor las salas de operaciones. No, yo no hice eso, fueron ellos. ¿Y qué hace? Vea los instrumentos. Vea los instrumentos que tiene el gobierno para hacer. Nada. La ley de la caja dice que Gustavo Picado puede irse a negociar con Marta Costa, hacerle un acuerdo de pago, Dios guarde lo hagan porque me van a escuchar, por sinvergüenzas. ¿Ah? Y la presidenta ejecutiva y la junta directiva no pueden hacer nada, porque él tiene la autoridad y además es inamovible. No se paseó en 210.000 millones de colones de la caja, supuestamente por lo que hay un juicio, lo sacaron y Carlos Alvarado lo volvió a nombrar. Si usted tiene un señor feudal, no se enoje que haya derecho de pernada, porque usted mismo lo creó. Y para la gente que no sabe que el derecho de pernada es algo verdaderamente nefasto, ofensivo, búsquelo. Y eso era lo que tenían los señores feudales. Bueno, eso es lo que tienen estos señores feudales. ¿Y quién va a cambiar esas leyes? La Asamblea Legislativa actual. ¿Usted las pudo cambiar? ¿Cómo? Con conversación, con negociación, sin cambalache. Usted me dice que yo puedo convencer a un tiburón que se haga vegetariano. Yo esperaría. O a un jaguar que se haga vegetariano, que coma repollo. No, que coma repollo. O a un león, o a un, por cierto, a un tigre. Vio que el muñequito del mundial es un jaguar de México. Uno de los tres. Uno de los tres. Sí. Pero vea, Douglas, es que eso es lo más absurdo. Los tiburones, o los cocodrilos en este caso, dicen, es que usted no vino a negociar que yo me hiciera vegetariano. ¿Para qué? Si yo sé lo que hay en sus corazones y en sus necesidades para mantener el sistema de lo que comen. No seamos ilusos costarricenses, ustedes saben cómo está eso ahí. Si quiere, inicia, Ana Cris. Sí, bueno, el primero el cambalache, ¿verdad? Es que ambos son del cambalache, ¿verdad? Los videos ambos son del cambalache, que eso, ya yo creo que don Rodrigo como que dice ya no tapa nada, ¿verdad? Yo estaba ahí sentada y cuando escuché eso yo dije, no puede ser, no puede ser. O sea, es que uno eh, puede pensar que una cosa sí sucede, pero cuando de verdad la dicen y te das cuenta que en realidad nunca llegaron porque aspiraban a algo, porque querían algo, si no llegaban a sostener al poder, será por obtener algo. Esa es la pregunta mía, costarricenses. ¿Qué piensan ustedes con ese tipo de declaraciones del presidente de la República? Negociar 5 proyectos de ley por 5 licitaciones, dicho por el señor presidente. ¿Qué nivel? O sea, qué nivel en el que hemos estado. Definitivamente el oscurantismo y la época del feudalismo se terminó, porque no le pertenecemos a nadie y parecía que habían personajes aquí que pensábamos que éramos su feudo. Y nosotros sus campesinos, a los cuales vasallos, a los cuales pertenecíamos para cobrarles impuestos, hacer o hacer y deshacer con nosotros. ¿Qué nivel de decepción? Esa es una cosa con respecto al primero. Y con respecto al segundo, lo de los sindicatos, no me voy a meter tanto en el tema de sindicatos, sino en cómo nosotros nos enfoquemos costarricenses. ¿Se dan cuenta cómo la política es diferencia entre la vida y la muerte? Pues sí, esa es la realidad. Cuando una persona políticamente negocia cuánta cantidad de especialistas hay en un lugar,
te das contra la pared y te decís, bueno, si quieren negociar menor cantidad de médicos, al punto que llega una persona muriéndose, o hay listas de espera gigantescas de diferentes enfermedades, entonces están negociando la vida y la muerte de las personas. No hay otra explicación. Bien, me va a remitir a lo que dijo el presidente, porque esa negociación del cambalache, a ver, negociar es llegar a un punto medio y ambas partes aflojan un poco. Eso está Ujú, claro. Es sí, un dame que te doy, en otras palabras. Sin embargo, esta explicación que hace el presidente es lo más sencilla y lo más lógica del mundo. Se negocia cuando hay un interés en común. Entonces, digamos, yo quiero ir a La Juela, Ana también quiere ir a La Juela, yo quiero ir en carro, Ana quiere ir en tren, llegamos a un punto negociamos, en común. Ujú. negociamos qué hacemos, ¿verdad? Llegamos a un punto en común, sí. Vamos en tren y nos regresamos en carro, o vamos en carro, se deja allá y regresamos en tren, Ujú. o mitad mitad, pero el fin es el mismo, llegar a La Juela. Pero si uno quiere llegar a La Juela y el otro quiere, no sé, ir a Jacó, ¿verdad? La negociación no va a tener un buen puerto al final, ni va a tener un sentido ni un propósito. Ese es el punto. Entonces, ¿qué es lo que dice el presidente? Que mientras de repente el gobierno quería hacer algo con determinado propósito, el propósito de quienes tenían que apoyar era completamente otro, ¿verdad? De repente hacia grupos de interés, de repente hacia beneficios propios, hacia un tema político, pero no iba alineado al mismo objetivo, al interés común. Entonces, si el otro no tiene el mismo interés que uno, no tiene sentido negociar. Porque no hay ningún propósito en común. O si estoy discutiendo con una persona, llevándolo a la vida real, yo estoy discutiendo con una persona, yo quiero resolver, la otra persona no, no tiene sentido discutir. Sí. ¿Ok? Bien. Entonces, esa negociación tiene que tener un norte, un interés país. Ajá. Pero si por el otro lado hay un interés comercial, hay un interés político, hay un interés personal, hay un interés de otro tipo que no sea país, no tiene sentido. Y yo se lo entiendo perfectamente. Y si los intereses que tiene la otra parte son ilegítimos o poco legítimos, ¿ok? O sea, que no son correctos o son Ujú. muy estrechos. Sí. ¿Qué quiere decir estrechos? Enfocado en determinada parte, sector, persona, grupo, entonces tampoco tiene sentido. Finalmente, el tema del hospital de Cartago, Douglas le dice, sí, pero la gente, la lista de espera y todo eso, y el presidente lo indica muy bien. El tema de la lista de espera no le corresponde al gobierno, ni le corresponde a la presidencia ejecutiva de de la caja resolverlo porque es un tema frenado Por por eso. especialistas y el Colegio de Exacto. Médicos. Y Exactamente. eso lo dejó clarísimo la diputada María Marta Carballo, que dicho sea de paso, ahí estaba en la actividad del octavo mandamiento, y ya quedé con ella en que vamos a coordinarnos para hacerle una entrevista La sobre ese entrevista. tema, sobre el tema de los medicamentos. Ella se ha enfocado mucho en eso. Entonces, termino nada más, negociar no es convencer a un tiburón que se haga vegetariano. Es decir, negociar no significa decirle a la otra parte que tiene un interés totalmente egoísta, ¿verdad? Que tiene que cambiar su forma de pensar y direccionar sus acciones y decisiones hacia un interés país. Eso no es negociar, eso es hacer un exorcismo, ¿ok? En otras palabras. Entonces, eh, creo que más claro Dios. no habló el presidente. Y creo que con eso ya No, vamos no. como terminando, ¿verdad? No, 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 no. No, solamente quería que diéramos alguna experiencia ahí de lo que vivimos allá, que estuvo muy, muy bonito. Me pareció interesante la mecánica y estuvo interesante ver a todas las personalidades y por cierto a los seguidores que también estuvimos saludando, sacándonos fotos. Ujú. También saludos a la gente que estuvo por allá. Muy bonito, por cierto, Richard muy seguido en ese ámbito. Como estaba por allá perdido, mucha gente estaba buscando fotos de él. Y bueno, fue una experiencia que vivimos y estuvo muy interesante.
Muy Fue, interesante saludar a las personas que son generalmente fuente de información, por ejemplo, mía, como don Fabián Silva, que es un cúmulo de experiencia, o el señor Mario Quiroz, que para mí son personas con una inagotable conocimiento y en fin, de cómo ven de esta forma tan profesional el tema del pulso político bárbaro. yo agradezco muchísimo a las personas que ven el canal, que ven Convergencia, que ven los videos que por ahí se suben también con algunos análisis o comentarios, ¿verdad? Porque me da pena yo viendo a Mario Quiroz, señorón del análisis, y yo no me considero analista, yo hago comentarios desde mi óptica de comunicación e incluso desde la parte académica. Pero agradecer muchísimo a la gente que por ahí nos saludó, ¿verdad? Y pues ahí con toda la humildad del caso y el agradecimiento principalmente Amén, a sí. las personas que por ahí nos topamos. Más bien, si alguna de las personas que está viendo en ese momento Convergencia estaba ahí, pues que lo ponga en los comentarios. Sí, por favor. Yo tuve el chance de conversar con varias personas que estaban ahí asistiendo también de los invitados especiales para tratar de traer contenido nuevo como Otto Guevara, Dani Quirós, Mario Quirós, también María Marta Carballo, Ujú. don Jorge Dengo, Juan José Arce, el abogado penalista, don Fabián Silva y muchas personas más que ya también han estado acá en el espacio en el canal, pero de verdad una gran actividad y agradecerle obviamente a Douglas Jacoki Sí, por realizar este evento que estuvo muy bonito. sí, 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 sí. Y también saludar a Douglas y a Coqui, sobre todo a Douglas, que así ya pude verlo en persona para identificarme, porque y algunas veces la gente te puede ver de forma digital, lo sentís que, eso me dijo él, me dice, lo siente uno que los conoce, pero en realidad no los ha visto nunca en persona. Mm. Entonces es diferente pues la mecánica, ¿verdad? En cómo nos podemos comunicar. En fin, fue una bonita experiencia, es muy bonito poder, pues interactuar con las diferentes personas que siempre, de las que siempre comentamos, ¿verdad? Que son fuente inagotable de, de comunicación y de información, que no voy a decir que son mis influencers, pero sí son personas que sigo muchísimo y que me encanta el ejemplo que hacen, ¿verdad? De forma técnica en cómo trabajan. Entonces, en términos generales, creo que la experiencia valió muchísimo la pena. Ahí estaremos para el segundo año. Ah, claro que sí. Y agradecerles nuevamente a todas las personas que por ahí nos saludaron y siempre pues preparando material que ojalá sea de mucha ayuda y colaboración para Así crear es. y construir patria. Así Entonces, es. muchísimas gracias. Muchas gracias, Richard. Y un saludo Muchas a gracias. todos. Esperamos que les guste mucho el capítulo y por supuesto les recomendamos el pinto, el café, la carne en salsa y todo lo que vayan a disfrutar después de las 5 de la mañana para que obviamente nosotros los acompañemos en ese desayuno. Exactamente. Ana Cris, muchísimas gracias por armar la agenda y darle seguimiento a todo esto. Y pues nos estaríamos viendo para Convergencia del miércoles. Así es. Allá nos vemos, costarricenses. Listo. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenos días. Y sí, no, todavía es sábado. Bueno, No, no, feliz todavía es domingo. sábado. Feliz domingo. Feliz domingo. Provecho en el Adiós. desayuno. Adiós, adiós. Chao.